Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es el Día del Trabajo, día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, día también de San José Obrero para los católicos, fiesta que instituyó su Santidad Pío XII. Vamos a hacer un monográfico, vamos a hablar ampliamente de lo que es este día, de lo que ha supuesto este día en el avance de los derechos de los trabajadores, los derechos laborales, y también vamos a analizar cómo está en la actualidad los derechos de los trabajadores en el tercer mundo. Aquí hemos conseguido mucho, desde aquellas 8 horas de jornada que se pedían en el siglo XIX a lo que todavía está pendiente en estos lugares como África, como Asia. Acabamos de ver lo que ha ocurrido en ese edificio de Bangladesh, que todavía teníamos reciente, lo ocurrido hace 2 meses. Y nos acompañan en la mesa de trabajo para analizar todos estos temas referentes al 1 de mayo, Miguel Cancio, es economista y sociólogo. ¿Qué tal, don Miguel? Hola, buenas noches, bienvenido. Bien hallada. Tenemos también al profesor y empresario Joaquín Vilas, de Escauriaza. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas noches, bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nos acompaña también Francisco Fernández Tarrío, abogado. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar aquí. El catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña, Domingo Bello Janeiro. ¿Qué tal, don Domingo? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y muchas gracias. Y el periodista recientemente galardonado por la Asociación de la Prensa Deportiva de A Coruña, Roberto Moscovich. ¿Qué tal, don Roberto? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, el premio es de la Federación Gallega. De la Federación Gallega. De la Federación Gallega de Periodismo Deportivo. Muy bien, pues nada, felicidades por ese premio. Y bueno, pues vamos a analizar un poco sobre el 1 de mayo. Desde aquellas primeras revueltas en Estados Unidos que dieron origen a las primeras leyes, a la consecución de la jornada de 8 horas a la que hacía yo alusión en la entradilla, se ha avanzado mucho, ¿no? hasta nuestros días. Han conseguido todos los trabajadores, están incluso, no sé si abusando, no quiero decir abusando, lo voy a entrecomillar, de todos esos derechos conseguidos. Tienen razón todas las manifestaciones, reivindicaciones que sigue habiendo hoy en día. Bueno, yo creo que en esta casa tenemos que citar al Papa Francisco y a su poeta preferido, uno de los grandes entre los grandes, a Hölderlin, y creo que es oportuno para poner de manifiesto cómo se puede dar gato por liebre. Hölderlin decía, algunos queriendo hacer de su estado un cielo, lo convierten en un verdadero infierno. Yo he formado parte del Partido Comunista y he participado en la constitución de comisiones obreras en la clandestinidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo con esto que queriendo mejorar las cosas, algunas veces se puede dar gato por liebre. Y en el caso del Partido Comunista al que yo pertenecí, hay que reconocer que aquellos países que han estado bajo el comunismo o incluso bajo el socialismo marxista-leninista o el socialismo de lucha de clases, han avanzado menos en los derechos de los trabajadores que aquellos que eran considerados como social traidores, que eran la socialdemocracia clásica o incluso como los liberales humanistas. Entonces, don Miguel, déjeme que le diga algo. Es que hay personas que, bueno, lo conocen a usted desde hace 20 años, 30 años, usted andaba por ahí siempre, bueno, no lo llamaban el follonero, pero era follonero. Y ahora me dicen, es que vemos a Miguel Cancio en tu programa y vaya cambio que en las ideas. ¿Qué pasa? Usted está ya como de vuelta de todo, ¿no? No, es que yo... ¿O se convenció yo que no soy nada, aprendo de mis errores y yo no puedo defender aquello que, como ha dicho Hölderlin, queriendo traer un cielo, pues lo que han traído ha sido un infierno. Hay que reconocer que el libro negro del comunismo, hecho por científicos de izquierdas, pone de manifiesto que el comunismo es el peor de los totalitarismos, que ha matado a más de 100 millones de personas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo lo que está pasando hoy con el movimiento sindical en México. El movimiento sindical, justamente al que yo pertenecía, que era Comisiones Obreras de la Enseñanza, es una de las rémoras peores en el desarrollo mexicano. ¿Por qué? Porque ese sindicato es un sindicato que no defiende una educación humanista, una educación solidaria.
Vamos a ver Esa es la otras cuestión, intervenciones y ahora sigue don Domingo. Sí, efectivamente yo concuerdo, y ya que usted rememoraba sus orígenes comunistas, se acordará de una persona que tenía un alto cargo en el sindicato comunista en Italia a principios de los años 80, Luciano Lama. Hombre. Perfectamente. Ese señor decía que el sindicato, porque hubo, la pregunta que le hacía a doña Madalena, es cierto que el sindicato Luciano Lama. Sí, bueno, pues, ahí está. Italia, que es como está configurado en la Y Constitución. Luciana Castellina, que era guapísima. Esa sindicalista, que la vi en París. Para que vea que yo no interrumpo. Sabía que esto le iba a gustar. Bueno, es cierto, volviendo a la pregunta, que el sindicato históricamente, que es un poco la rememoración, y tal y como está configurado legalmente en la Constitución, para la defensa de los intereses de los trabajadores, es esencial en la conformación de las relaciones laborales. En eso estamos todos de acuerdo, pero donde no estamos de acuerdo es en lo que ha ido evolucionando estos golfistas de los ERES, porque aquí ha faltado agallas legislativas para hacer una ley de huelga, para hacer una ley de financiación de partidos políticos y sindicatos. Y concluyo con la cita de Luciano Lama, que creo que todos lo compartimos. Es decir, el sindicato tiene como principal objetivo la mejora de las condiciones de los trabajadores desocupados, los que no tienen trabajo. Y a esa circunstancia, a la lucha contra el desempleo involuntario, tiene que supeditar todas las condiciones y todos sus objetivos, incluidos las condiciones laborales de los que tienen trabajo. Y ahora aquí se han olvidado, y fíjese, le concluyo ya con otra cita que le va a gustar mucho. Margaret Thatcher decía: los sindicatos son esenciales para mejorar las relaciones económicas con los trabajadores, esenciales, pero tal y como están trabajando y funcionando en estos momentos en Gran Bretaña, son el azote del pueblo. ¿Está de acuerdo o no? Bueno, y se atrevió... No, solo una cosa. No, espere, luego. Usted es poeta, pero yo voy a la realidad práctica. Don Joaquín. Vamos a ver, yo creo que algún aspecto de eso que se reivindicaban las 8 horas de trabajo, en eso hemos vuelto para atrás, en muchas personas. 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 para casa. Yo creo que hay muchas personas en su día que trabajan mucho más de 8 horas. Es el pequeño empresario que tiene que, para mantener su negocio, tiene que trabajar muchísimas más horas de las 8 al día, puede que sí, pero también muchos empleados, por ejemplo, en la banca. Es decir, yo veo que gente que trabaja en la banca está toda la mañana, pero luego está toda la tarde hasta las 6, 7 de la tarde. Es decir, que hay mucha gente que las 8 horas es una quimera, Entonces, en ciertos aspectos, a lo mejor habría que reivindicar otra vez lo de las 8 horas. Don Roberto. Bueno, yo coincido en algunas cosas, en otras no tanto. Creo que el problema grave que ha tenido la evolución del sindicalismo, sin olvidar el sindicato vertical, porque han sido 40 años y parece que también se quiere obviar una circunstancia que afecta exclusivamente a España, pero que a una generación la marcó bastante laboralmente. Eso no hay que olvidarlo. ¿Por qué? Porque en España, recordemos que los defensas de los trabajadores, por decirlo de alguna manera, estaban lo que en su momento se llamaban enlaces sindicales. Este nombre que quizás muchas personas hoy en día ya no conozcan, pero cuya finalidad sintéticamente era servir de puente o de enlace, de ahí el nombre, entre el sindicato y la empresa. Yo recuerdo, estando en Madrid, la poca importancia que inicialmente se le daba al tema, lo poco que creían o que queríamos los trabajadores, que la empresa que yo estaba, bastante importante por cierto, elegimos el más tonto de la plantilla, en plan de broma, y salió. Vaya lo que nos costó la broma. Cuando llegó el momento de negociar con la empresa, evidentemente se vendió a la empresa y a los 3 meses había ascendido fulgurantemente. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos, por eso cito esta anécdota, olvidar lo que ocurrió aquí durante 40 años, porque estamos circunscribiéndonos a los grandes movimientos, promovido en este caso por el profesor Cancio, Comisiones Obreras, parte interesada en el tema, evidentemente, por mi colega y apreciado amigo don Domingo Bello, pero también está la UGT. Y no olvidemos que ha sido la Segunda Internacional la que instauró el 1 de mayo en París. Creo recordar que fue en el año 1889, 3 años después de que en Chicago se producieran un montón de muertos, no sé, la cifra, 80, sí. Y hubiera un movimiento extraordinario que dio pie al nacimiento del 1 de mayo. Pues vamos a verlo ahora, vamos a oír la opinión de don Francisco Fernández Cerrillo y luego pasamos a ver
este vídeo que nos va a ilustrar sobre cuál fue el origen, qué revueltas hubo en Chicago y demás. Bien, yo creo que evidentemente la evolución del sindicalismo, de las reclamaciones obreras, tiene sus claroscuros, como todo. Yo creo que habría que reivindicar una visión del trabajo más liberal, más clásica, en el sentido de que los sindicatos en buena medida lo que han conseguido es sobreproteger a los empleados y ha impedido en gran medida el acceso al empleo a muchos trabajadores que, por la presión sindical y porque los sindicatos consiguen con su fuerza de lobby establecer condiciones de trabajo por encima de las de mercado, es decir, hacen el trabajo más caro. Eso, indefectiblemente, lo que no se ve, lo que decía entre otros Bastiat, hace que expulse del mercado a muchos trabajadores, pero que no los veamos. Entonces yo creo que los sindicatos, sobre todo en España, han pasado de ser un sindicato de clase a ser un sindicato de casta. Entonces, y estoy francamente, soy de los firmes convencidos de que un sindicalismo fuerte es un sindicalismo que depende de aquellos a los que defiende, es decir, de los trabajadores y nunca del Estado o del gobierno de turno. Yo creo que se ha pervertido bastante. Y luego, si quieren, entramos en el aspecto histórico, porque sobre el origen del 1 de mayo también habría mucho que hablar y lo que se ha sacado de eso no siempre ha sido bueno. Bien, pues si les parece, y también a todos ustedes, vamos a ver este vídeo, dura 5 minutos, pero es muy interesante porque, bueno, vemos cómo estaban los trabajadores entonces, cómo estaban las mujeres, que hay que reconocerlo, que estaban trabajando en grandes fábricas sin ningún tipo de seguridad, con jornadas interminables, como bien dice ahí, y bueno, pues yo los invito a que lo veamos. Tiene una locución que les va a llamar la atención porque está grabado en Sudamérica y bueno, pues tiene ese acento tan lindo, como dicen allá. Vamos a verlo. Los mártires de Chicago. Jornadas de 12, de 14, de 16 horas. Las factorías norteamericanas amasaban enormes capitales con mano de obra barata. Migrantes mal pagados, mujeres extenuadas, niños que no conocían los días de descanso. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo será la rebelión. El 1 de mayo de 1886, una ola de huelgas sacudió a Estados Unidos. 5.000 empresas quedaron paralizadas. En Chicago las fábricas cerraron, los muelles se clausuraron y los obreros en ropa de domingo llenaron la avenida Michigan. 8 horas para trabajar, 8 para descansar y 8 horas para hacer lo que nos dé la gana. A lo largo y ancho del país, 500 000 de obreros y obreras exigían una jornada laboral de 8 horas. En Chicago, 80.000 hacían huelga. En la fábrica McCormick hubo un enfrentamiento. La policía disparó sobre la multitud. 6 trabajadores perdieron la vida y los heridos se contaron por decenas. Ante la masacre, los dirigentes sindicales convocaron a una nueva manifestación el 4 de mayo en la Plaza Haymarket. Era el atardecer de un día lluvioso. Sobre un vagón y frente a miles de trabajadores, habló Augusto Spies, periodista alemán. Habló Albert Parsons, obrero norteamericano. Hablaron los líderes anarquistas. De repente, policías fuertemente armados llegaron a la Plaza Haymarket. Un capitán ordenó dispersarse a los manifestantes. Le respondieron que el mitin era legal y pacífico. Entonces ocurrió. Una bomba cortó el aire y explotó entre las filas de los uniformados. Un policía cayó muerto y varios quedaron heridos. De inmediato, los guardias abrieron fuego cerrado sobre la multitud que huyó despavorida, quedando atrás 38 muertos y más de 200 heridos. Los dirigentes fueron apresados. La policía destruyó imprentas, allanó domicilios y detuvo a centenares de huelguistas. Chicago fue declarada en estado de sitio. Los periódicos pedían la cabeza de los subversivos. El Chicago Tribune editorializaba: para estos vagos harapientos, la mejor comida es una carga de plomo en el estómago. En el juicio, los testigos declaraban haber visto a los acusados arrojando la bomba sobre los policías. El fiscal habló de una conspiración extranjera
porque varios detenidos eran migrantes alemanes. Señores del jurado, denles a estos hombres un castigo ejemplar. Ahórquenlos. Así salvarán nuestras instituciones y nuestra sociedad. El veredicto no sorprendió a nadie. Pena de muerte para Augusto Spies, Alberto Parsons, Adolfo Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab y Samuel Fielden. ¿En qué consistió nuestro crimen? En luchar por un sistema social donde nadie pueda acumular millones mientras otros viven en la miseria. Hubo manifestaciones de protesta en Estados Unidos y en todo el mundo, pero de nada valió. La ejecución fue fijada para el 11 de noviembre de 1887. Al aproximarse la fecha, la sentencia de Fielden y de Schwab fue conmutada por cadena perpetua. Lingg apareció muerto en su celda el día anterior. En el patio de la cárcel de Chicago se levantaron 4 horcas. Los condenados llegaron al patíbulo entonando la marsellesa. Era mediodía. Mientras lo encapuchaban, Augusto Spies habló por última vez. Llegará un tiempo en que nuestro silencio será más elocuente que las voces de los que hoy ustedes estrangulan. Los nudos corredizos se apretaron, callando para siempre a él y a sus compañeros. Fueron enterrados en el cementerio de Valheim. Sobre sus tumbas siempre hay flores rojas. Pocos años más tarde, en 1893, el nuevo gobernador de Illinois permitió revisar el proceso. El juez Eberhard probó que los testigos habían sido comprados, que el procurador había escogido el jurado a su antojo y que la bomba había sido arrojada por orden del mismo capitán de policía. Y concluyó: tal atrocidad no tiene precedente en la historia. La Segunda Internacional Socialista, celebrada en París en 1889, aprobó el 1 de mayo como Día de los Trabajadores, en memoria de los mártires de Chicago. Bien, pues qué duda cabe que todo vídeo, toda película, toda obra, en definitiva, pues tiene sus luces, sus sombras y, bueno, pues su objetividad y también su componente subjetivo, ¿no? Lo que nos interesa aquí, bueno, a mí cada vez que oigo que alguien es condenado a muerte y que efectivamente se le ahorca, me entra algo porque nos posicionamos totalmente en contra de la pena de muerte. Pero independientemente de lo que haya ocurrido allí, lo cierto es que dio origen a lo que es el sindicalismo hoy, que una cosa era lo que se pensaba y lo que se programó y otra cosa fue, que lo decía don Francisco, pues la derivada, la evolución hasta el día de hoy, ¿no? Déjeme que diga que en el vídeo hay algunas cosas, algunas omisiones que no son exactamente como fueron. Por ejemplo, la federación o el sindicato más numeroso de Estados Unidos no apoyaba esas movilizaciones, sino que se apoyaban por un sector más minoritario. De hecho, en los sucesos que se producen con anterioridad a esa bomba de la que hablan, estaba hablando Spies, quiero recordar, en aquella época, y en esa fábrica había gente trabajando, los llamados esquiroles, los famosos esquiroles. Y en el momento que estaba hablando este sindicalista, sonaron las sirenas de salir del trabajo de los esquiroles, y fue en ese momento cuando los huelguistas la emprendieron una batalla campal contra los esquiroles, y a raíz de eso se produce la carga policial. Es decir, que ni todo era, no era un pensamiento homogéneo en Estados Unidos, y que realmente las proclamas que hacían los sindicalistas de aquella época había que leerlas, porque uno de los que estaban condenados, que fue un periodista alemán, creo recordar, había sacado una octavilla que decía poco más o menos que la sangre de los héroes pedía venganza, que los empresarios eran unos chacales, que iban a responder al terror blanco con el terror rojo, y estamos hablando de Estados Unidos, que era un país tremendamente antisocialista, y a Dios gracias por lo que ha pasado después. Claro, pero eso es un apunte histórico, pero realmente lo que me interesa destacar es que... Lo cierto es que sí que había jornadas interminables... Pero bueno, había legislación que legislaba las 8 horas, lo que pasa es que multaba las horas por encima.
Bien, es verdad que de una manera irrisoria, pero había cierta regulación. Antes de estas revueltas había alguna legislación que era, bueno, poco menos que timoral. Totalmente leonina. Leonina y esclavista, es decir, es como lo de las cláusulas de las hipotecas. Es decir, mire, no se puede trabajar más de 18 horas salvo caso de necesidad. Y claro, eso son, como ustedes saben muy bien, conceptos jurídicos indeterminados, pero claro, sí que después Engels, aquí lo recordará también el amigo Cancio, aprovechó el manifiesto comunista, etcétera, pero esto que tenía sentido en origen ese de la lucha de los intereses de los trabajadores, se permitió, porque usted antes citaba muy benévolamente al sindicato vertical. Y ahora dígame usted qué diferencia hay, y usted estará de acuerdo conmigo, señor Tarrío, porque le he oído muchas veces defender a la sociedad civil. El sindicato y los partidos tienen que pertenecer a la sociedad civil. ¿De qué estamos hablando ahora mismo, hoy en día, con sindicatos que forman parte del Estado, subvencionados por nosotros? Es que no han dejado. Con una persona como este Cándido Méndez, que lleva, ¿cuántos años lleva, señor 24. Toda la vida. Es que no han dejado el modelo. Dijo, es que yo entré en el sindicato, nunca trabajo en otra cosa que en el sindicato. Entré en el sindicato para mejorar las condiciones, es decir, es como si entrara para mejorar las condiciones de la democracia en España. Hubiera dicho para mejorar la pobreza en el mundo, etcétera, declaraciones que después no se corresponden con la realidad. Son sindicatos del Estado cuando tenían que ser de la sociedad civil. Y tiene que haber una ley que diga, el partido político y los sindicatos no pueden ingresar, a mí me da igual lo que ingresen, no pueden gastar ni un euro más de lo que reciban de la sociedad civil. Y ya está. Ya verás cómo se acaba bastante. En gran medida continúa en el modelo de sindicato vertical. Por alusiones. Por alusiones, venga. Yo no he citado en ningún momento benévolamente al sindicato vertical. No, ya lo sé. He hecho una mera... Por eso lo digo. He hecho una mera referencia histórica, porque dije que aquí se había obviado de alguna manera interesada. ¿Pero por qué no dice que sigue lo mismo? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a obviarlo? Eso es un problema de ustedes, de los que detentan el poder en la actualidad. ¿Cómo vamos a obviarlo si el modelo... El único que detenta el poder es el señor Cancio. Pero si el modelo sindical vertical del que usted habla es el que tenemos ahora, si no ha cambiado. La benevolencia es que dice que ha terminado el anterior modelo. Y dígame cuándo está la diferencia. Si son modelos subvencionados, son del Estado. Es decir, es exactamente lo mismo. Sí. Pues entonces, estamos de acuerdo, por una vez. El horizontal, entonces. Adoptamos el sindicato horizontal. Sí, déjeme que, porque usted va a hablar seguramente más largo. Otro poema, señor Cancio. No, yo del tema histórico, pues no conozco mucho ante estos caballeros que, digamos, dominan el tema histórico. Yo, sin embargo, es decir, me gustaría el Papa Pío XII, es decir, digamos, cristianizó la fiesta, como dijo usted al principio, hace unos 60 años que dio la fiesta de San José Obrero. Y desde el punto de vista cristiano, es decir, muchas veces, ya tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay, digamos, varias referencias, por ejemplo, al tratar bien a los trabajadores. Es decir, ya de los profetas ya del Antiguo Testamento clamaban contra los sueldos, los salarios de los trabajadores que no se cobraban. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la Carta de Santiago es muy clara, es decir, es el aspecto de que hay que pagar los salarios a los trabajadores. Es decir, que un cristiano debe de tenerlo eso en primer lugar. Es decir, no puede dejarlo de lado. Es decir, que la sangre, digamos, del trabajador es importante en cuanto a la necesita vivir, es decir, el trabajador. Entonces, un cristiano debe de comportarse correctamente con este tema. Sí, me parece una pincelada, una aportación muy interesante la suya. Sí, bueno, está de actualidad lo que está pasando en estos momentos en España con los sindicatos de clase llamados mayoritarios. Y yo traigo aquí lo que se publicó ayer porque creo que es importante señalarlo. Leo. ¿Con qué cara, con qué moral sales tú a la calle a defender trabajadores de empresas donde se están produciendo ERES y tú lo haces en tu propia casa y tu casa es un sindicato, es la Unión General de Trabajadores? ¿Con qué moral? A ver, ¿eso cómo se come? ¿Qué credibilidad tiene ahora este sindicato? Era mi ideología, mi catecismo. Tú sabes lo mal que me siento. Soy Pilar García Pantoja y estoy a punto de cumplir 52 años. He pasado 31 de ellos como secretaria del secretariado local de UGT Andalucía en Jerez y ahora soy la despedida 159 en el expediente de regulación de empleo.
que la organización sindical quiere aplicar. Y esto lo dice en Andalucía, donde está Pastrana, que le han concedido una casa de 230.000 euros, que celebraba mariscadas de 800 euros, y que la Junta de Andalucía le dio a la UGT una finca de 900.000 euros. ¿Quién es Pastrana? Vamos a decir quién es Pastrana. Pastrana es el secretario general de la UGT en Andalucía, que es ahora el responsable de una corrupción gravísima cuando se está solventando el caso de los 1.000 millones de ERES, 1.000 millones de pesetas, es decir, 600 millones de euros, donde el señor Griñán, el señor Chávez, que eran los máximos responsables, se lavan las manos. Ese es el mayor caso de corrupción que hay en estos momentos en toda Europa. Solo es comparable al de petróleo por alimentos de aquel caradura de Naciones Unidas que anda por ahí dando también lecciones de moral. Kofi Annan. Kofi Annan. Entonces, esto creo llamado que por Cacofi en algunos. Conviene saberlo, que esto es lo que se ha publicado ayer domingo. Añádale un dato, que es que Andalucía, con ese sindicato mayoritario, Andalucía es la comunidad autónoma española con más índice de paro de toda España. Sí, completamente. Bien. 37%, 70% de paro juvenil. Con el mayor dominio socialista de toda España desde la dictadura. Efectivamente, lo que reclamamos siempre desde la bitácora es una regeneración en todos los sentidos, en todos los ámbitos, tanto institucionales como también social. Pero ¿son necesarios los sindicatos hoy en día? No unos sindicatos como lo que hay, sino unos sindicatos que se autofinancien, que realmente no sean políticos y si realmente defiendan a los trabajadores. A lo que sucede, yo he dicho, esos sindicatos honrados, ¿cómo no van a ser necesarios los sindicatos? Es decir, una sociedad civil... Sindicatos de la sociedad civil, no del Estado. Sindicatos voluntarios y no coactivos, digamos. Mire, don Miguel, usted que luchó como comunista, porque haya, en teoría, lo que al final no se consigue plasmar, porque es una democracia de baja calidad en muchos países, sabe perfectamente que el sindicato tiene que pertenecer a la sociedad civil, porque ¿qué diferencia hay entre esos sindicatos fascistas de Hitler, de Mussolini, de Franco, etcétera? Esos había sindicatos, y había liberados, y había, como ahora que se llama... 200.000, en estos momentos hay en España. Claro, sindicatos... 200.000 liberados. Vamos a ver, podía haber un momento en nuestro país que creíamos que estábamos en el país de Alicia, como diría ahora Madina, el hada Madina esta, que todo se solucionaba, que teníamos dinero para todo. Bueno, pues mire, pues se subvencionan a los sindicatos. Con ese dinero de nuestros impuestos podemos pagar unos sueldos que no tenían antes los diputados, etcétera. 18 autonomías, lo que usted quiera. Pero eso llegó un momento en que es imposible mantener. No da para más. Es imposible. ¿De dónde van a sacar más dinero? Hay que recortar gasto público y, entre otros, sindicatos y partidos políticos. 8.000 millones se llevan todos. Y patronal. Pero sí, patronal, efectivamente. Yo creo que el declive general, pero sobre todo en España, de los sindicatos, se produce a raíz de su excesiva vinculación al poder. Y la vinculación viene vía dependencia económica, porque los sindicatos, creo que por principio, deberían de rechazar cualquier tipo de ayuda, subvención o dádiva que supusiera a la larga una dependencia, como ocurre con el Poder Judicial, que se convierte el Poder Estatal o el Judicial en una dependencia del estatal por una serie de concomitancias de carácter económico. Aquí, con los sindicatos, no se puede negar, ha ocurrido lo mismo. Los sindicatos, se decía, ahora hace tiempo que no se utiliza la frase, eje de transmisión. UGT era el eje de transmisión. Correa de transmisión. La expresión leninista. Lo de la correa me parece latigazo. Era la expresión marxista-leninista. Bien, la correa de transmisión de UGT, del Partido Socialista, Comisiones Obreras, del Partido Comunista, supongo que ahora será de Izquierda Unida. La CIGA, del Bloque, etcétera, etcétera. Supongo. Entonces, claro, ya es lo que va a hacer, descender ya a nivel, digamos, regional autonómico. Unión de jóvenes agricultores del PP, porque el PP también tiene su sindicato. Cuidado. En esa página poco antes es que por eso sindicato que se han hecho ricos, también los del PP, cuidado. Hasta ahí quería llegar yo. Entonces, ¿qué sucede? Los jóvenes agricultores, ¿no? Sí, jóvenes y muchos más. Pero que dicen que además que ni eran jóvenes ni agricultores. Como los de las juventudes, esto de generaciones, nuevas generaciones. Ahora, de rentas, por así duros.
el deterioro gravísimo económico general mundial, y que España efectivamente lo acusa como lamentablemente más de lo debido. Entonces, ¿qué sucede? Que también esa situación afecta de rebote a los sindicatos. Los sindicatos no son lo que eran, por eso hay los ERE. ¿Desde cuándo en un sindicato se despedía, salvo una causa justificada, una falta gravísima, cosa por el estilo, a un empleado? Eso es lo peor que puede hacer un sindicato, que es el defensor de los trabajadores. ¿Cómo va a librar su Andalucía, que es de La Coruña? No me hablen al mismo tiempo, no. Sí, a un coruñés, en homenaje a Moscovi y a ti, que es Salvador de Madariaga, que es un gran liberal que dijo lo que acaba de decir ahora Moscovi, que decía, hay unos socialistas y unos representantes sindicales que han sido ejemplares porque eran honrados y daban ejemplo, que es lo que acaba de decir el Papa. No ejemplo en el discurso, sino en la práctica. En la práctica, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer y tú lo has hecho. Pero don Joaquín Vilas, que si no quiero que se me quede ahí en la esquina. No. Vamos a ver, hay unos sindicatos, unas manifestaciones que vemos estos días, que hoy precisamente son las que hay allí, que curiosamente cuando haces una manifestación, igual que si haces una procesión, un desfile, una cabalgata, es importante la gente que va, pero la gente que mira. Y yo la experiencia que tengo es que pasas por allí, muchas veces están en tu edificio oficial o una manifestación, no hay nadie que mire, ni nadie que se adhiera, es decir, van unos cuantos desfilando, menos de los que dicen unos y más de los que dicen otros, pero luego... Liberados, familias y amigos. Sí, pero no hay nadie que lo mire. Es decir, yo, cuando acaban las manifestaciones, suelen acabar ante un edificio oficial. Yo, alguna vez que paso por allí, no hay nadie por allí mirando, están unos señores dando gritos con unas pancartas, pero a nadie le interesa. Con lo cual yo creo que es un fallo, es decir, porque se hace una manifestación es para reivindicar algo, pero que la sociedad se entere. Y nadie se entera, porque solamente se enteran los que van en ella, nada más. Y me parece importante, se hace esa cosa. Si no es mejor no hacer nada, porque para eso, si no tiene repercusión. Y una cosa, en Ferrol, que yo recuerdo desde que era pequeño, hay manifestaciones, reivindicando mil cosas. Y Ferrol, desgraciadamente, nunca ha conseguido nada con manifestaciones. Cada vez vive menos gente en Ferrol, cada vez hay menos trabajo en Ferrol, la industria se ha ido hundido. Y por mucha manifestación que haya, por ejemplo, en Ferrol, no se consigue nada. A veces se consigue lo contrario. A veces se consigue que se vayan las empresas. Acaba de pasar en Francia. Mire, señor Carlos, espere un segundo. Que usted antes... Déjele que... Sí, pero era para puntualizarle, que lea después, cuando nos den el turno, que somos los que menos hablamos. Domingo, es que tengo que el dolor ese que usted decía. Voy a tener que coger un piquete. De Pilar, la despedida de UGT de Andalucía, y el secretario general pagando unas cenas multimillonarias con la visa oro. Y un sindicato desde cuando. Eso ya lo dijo, No, espere un segundo. Que tiene que. No, pero esto no lo dijo. Casa con bodega pagada por el sindicato. Sí que lo dijo. Entonces, lea exactamente con todo detalle que esto es una sinvergüencería, pero un poco. Lo que no dijo fue que justo en la página anterior viene que España, el país de más de 6 millones de parados, tiene 20.000 asesores a dedo de los partidos políticos y los sindicatos. 200.000 que cuestan 1.000 millones de euros. Y entre ellos, por ejemplo, el defensor del pueblo del País Vasco tiene 32 asesores. 32. Claro. Y uno de ellos, el chofer. Que era lo que no decía después de haber. ¿Cómo no va a haber que retirar el interferón a los pobres presos, drogadictos y que padecen hepatitis porque el tratamiento es caro? Claro, es que se va el dinero por aquí y es lo que queremos. Queremos que recorten por donde hay que recortar, por favor. Porque luego hay otros que se pegan unas fiestas con drogas también, pagadas por las de todos los ciudadanos. Pero déjeme decir dos cosas, porque yo quería introducir un aspecto más en el debate. No solamente la financiación de los sindicatos es lo que le aleja de la sociedad, que es un elemento fundamental. Por cierto, de la crisis española no es la consecuencia en la impregnación de la corrupción por los sindicatos, sino que los sindicatos son grandes causantes de la crisis que tenemos en España. No han sido un elemento posterior y que se haya sumado a la corrupción en España, sino que el planteamiento sindical en sí encierra una grandísima corrupción ya. Y eso por otro lado. Y luego, el funcionamiento, las reivindicaciones de los sindicatos. Un sindicato, por definición, en España, por desgracia, es un sindicato coactivo. Y hasta que los sindicatos no se metan en la cabeza que las huelgas son libres y voluntarias, tampoco tendrán el acuerdo de los ciudadanos, porque estamos hartos de ver las huelgas en las que un ciudadano elige libremente ir a trabajar. Hay que hacer la ley no solamente, exacto, no solamente ir a trabajar como empleado de una empresa, sino incluso como autónomo de su tienda, y no se le deja, se le impide coactivamente, ¿no? Y quería citar aquí
aquí porque cuando hablamos de los modelos sindicales, el sindicato, para mi entender, debe ser voluntario y no coactivo. Y voy a citar al Papa León XIII de 1895 cuando decía: aunque es adecuado y deseable asegurar los derechos de la mayoría, no debe hacerse por medio del incumplimiento del deber, y que hay deberes muy importantes: no tocar lo que pertenece a otro y permitir que todo el mundo sea libre a la hora de manejar sus propios asuntos. Esto es una definición de un sindicato voluntario y no coactivo. Sí. Usted quiere ir a la huelga, vaya, y las huelgas son muy necesarias muchas veces, pero sin elemento de coacción, que es una cosa fundamental que aleja todavía más al trabajador o al empleado o al autónomo de esas manifestaciones de los sindicatos. Sí, lo que ha dicho Tarrío de la moral del deber con principios frente a los intereses a cualquier precio es fundamental. Pero hay una cosa que tú acabas de decir que creo que es muy importante. Yo hoy por la mañana fui al hospital al Chus, aquí al gran hospital, con un amigo mío. Entonces estábamos allí esperando, estaba aquello totalmente masificado, no había sitio para la gente, estaba siendo atendida una persona con una tela delante de todo el mundo de pie, que no tenía para sentarse, y era en un sitio donde la gente que iba a cosas muy serias, con una tela estaban atendiendo allí, haciendo a un pobre hombre que estaba dolorido, haciendo sus necesidades. Entonces, eso que planteas tú yo creo que es esencial. Debemos de ser conscientes de a dónde debemos destinar los recursos, para que la persona se vea atendida con dignidad. Porque ya cuando estás enferma, la persona enferma no es un coche, no es algo mecánico, requiere un tratamiento humanitario. Y lo primero es ser bien acogido. Y hoy eso no existe. Eso que se está diciendo que esta es la mejor medicina del mundo, no es así. Bueno. ¿Tiene que ser así? Bueno. Sí. ¿Tiene que ser así? Sí. Se reducen esos gastos excesivos si dentro del hospital, yo he participado con unos sindicalistas de los hospitales, de los médicos, que habían defendido las peonadas que consistían en que no trabajaban por la mañana como funcionarios, las trasladaban a la tarde y en la tarde sacaban una pasta. Claro. El gasto sanitario estaba totalmente corrompido. El gasto en los materiales... El gasto sanitario no, el farmacéutico. Pero el gasto sanitario en farmacéutico y en los aparatos estaba totalmente condicionado por gente que recibía ayuda. Es decir, aquí hay que establecer ese principio de honradez, ese principio de rigor, y si no hay ese principio de honradez, ese principio de rigor, que es lo que decía Salvador de Madariaga, no existe absolutamente nada, que es un poco este gran autor cristiano Chateaubriand, que yo ahora he tomado sus palabras, la moral del deber con principios frente a los intereses a cualquier precio. Y esto es esencial. Estupendo. Estupendo. Pero eso y eso lo enmarcamos en lo que siempre decimos, que hace falta una regeneración a gran escala, desde la sociedad, desde nosotros mismos individualmente y como colectivo social, a las instituciones, partidos políticos, todo el sistema. Yo quería ahora que, bueno, aquí más o menos vamos tirando, porque todavía hemos tenido unas horas de bonanza y este sistema todavía no se ha ido abajo y todavía sigue funcionando la sanidad, aunque ya estamos viendo cosas que desde luego no nos gustan y no auguran nada bueno. Pero sí me gustaría dar unas pinceladas y acordarnos un poco de cómo están viviendo en el tercer mundo los que trabajan para nosotros, que los tenemos en un estado de explotación. No tengo un vídeo para ponerles, pero podemos más o menos hacernos a la idea. Sí, normalmente, pues, cuando nos compramos una camisa, podemos a lo mejor elegir una de 15 euros y otra de 45. ¿Cuál es la diferencia? Las dos están bien hechas. Una está hecha en España, la de 45, y otra está, la de 15 euros, está hecha fuera en el extranjero, ¿no? Es decir, en algunos sitios. Habrá que ver esas personas que están haciendo la camisa, en qué condiciones trabajan. Hemos visto el hundimiento de una fábrica en Bangladesh, pero no es la primera vez que ocurre. Es decir, que hay unas condiciones de trabajo, de que cierran las cancelas, hay una emergencia, no pueden salir ante el temor de robos, o que incluso a todos los trabajadores les cachean por si no vaya a ser que roben. Bueno, sí, y trabajaban también, una de las muchas fábricas que había en ese edificio, parece que trabajaba para una fábrica catalana, bueno, una cadena de ropa catalana, ¿no?, que hay en toda España y en todo el mundo. Pero bueno, es decir, que para que les cachean para que no se vea un botón, por ejemplo, para eso. Y habrá que ver lo de las 8 horas, que no se cumple normalmente el trabajo, claro, y qué condiciones están, ¿no? Y que trabajan niños también. Bueno, a lo mejor trabajan niños. Bueno, algún vídeo
he visto en las fábricas también. Sabemos que trabajan niños. En algunos lugares y en algún tipo de trabajo tienen que ser niños, porque se pide que sean deditos muy pequeñitos para trabajos. Naciones Unidas. Claro, el tema es normalmente las empresas, eso que habla la responsabilidad social corporativa, que muchas veces la ejercen y no la ejercen. Es decir, a lo mejor en España la miran, la comprueban, pero claro, ya en otros países a lo mejor no. Es decir, buscan la prenda. Luego también, en cuanto muchas veces ya no solamente es el trabajo, sino también las condiciones de ejecución. Es decir, que te ponen unos plazos que o trabajas 15 horas al día o no se puede dar salida a la producción. Y esto no es solamente el tercer mundo. Yo aquí conozco en España, en Galicia, algunas personas que están trabajando en algunos talleres que tienen que trabajar eso porque les exigen eso, el ritmo. Si nos exigen para dentro de 2 días, tenemos que estar 15 horas trabajando al día. O que pagan a tanto por ojal. Una señora también, que hace ojales pagan a tanto por ojal y entonces, claro, está a destajo porque ella misma se impone. Si quiero ganar tanto, tengo que estar todas las horas del día y más, ¿no? Es un problema, sí. Hay que mirar las dos caras de la moneda. Es decir, es cierto que hay explotación, es cierto que se trabaja con criterios como los que ha dicho Joaquín, pero también es cierto que eso genera ciertos beneficios. Hay que contextualizar todo. Por ejemplo, estamos hablando de Bangladesh. Ha habido una corrupción política, no de las empresas españolas, sino políticas, porque parece ser que hay una persona que tenía contactos en el gobierno para poner esas fábricas en funcionamiento. Tampoco podemos obviar desde que las empresas multinacionales están en Bangladesh, por ejemplo, en la última década se ha reducido la pobreza un 25%. Es decir, que hay que tener todos los elementos en la mesa. También cuando se habla que un trabajador en Bangladesh cobra 48 dólares... No me sirve. A mí sí, cuando cobran se han quedado muchos en el camino. Bien, pero cuando un trabajador en Bangladesh se dice aquí, desde Occidente, que cobra 48 dólares de salario, no se está diciendo que la renta per cápita del país son 590 dólares. Entonces hay que contextualizarlo todo. Y lo de las horas también es muy relativo. Es malo regular todas las condiciones con una misma ley. Yo soy autónomo, usted también. Yo trabajo muchas más de 8 horas al día muchas veces y no pasa nada. Es decir, habrá que ver en qué sectores y cómo se produce. Pero hablamos de otra cosa aquí, ¿eh? Cuando es explotación, evidentemente estoy absolutamente en hablamos contra. De la explotación pero del tercer que se puede dar esos datos a una manipulación muy demagógica también es no, efectivamente está... en la teoría de Bangladesh forma parte de numerosas organizaciones internacionales sobre el papel porque les interesa, pero efectivamente eso es inadmisible e intolerable y no tiene ningún tipo de es anticristiano total, además. Ningún tipo de disculpa. Y lo que hay que apoyar allí, porque también Bangladesh, porque aquí se nos llena mucho la boca, incluso en España y en otros países, no, es que es una democracia, jurídicamente es una democracia parlamentaria y se sabe perfectamente que allí hay una corrupción generalizada, porque como pasa aquí también, es decir, lo más importante no es la corrupción política, económica, es la corrupción de base, la corrupción educacional, moral. Y yo estoy de acuerdo con usted, don Miguel, en efectivamente en la moral, pero también hay que plasmarla en las leyes y hacer que se apliquen, porque para mí, insisto, y esto es muy importante, las leyes al final las hacen como quieren y a la medida de lo que les interesa. Y Bangladesh está, evidentemente está superpoblado, de ahí se aprovechan y con un grado de analfabetismo absolutamente insoportable y desde luego la explotación infantil o de cualquier tipo es intolerable e injustificable. Hay un problema, genere riqueza o genere un problema lo que sea. Que es muy fácil de solventar, que sería... Porque hay un gobierno... Si hubiera voluntad. Hay un gobierno mundial que tiene obligación y ya tiene un tribunal penal internacional. Ya tenemos la ley, ahora hay que aplicarla. ¿Qué sucede? Que Naciones Unidas, claro, que aquí se está olvidando esto. Aquí tenemos unos privilegiados de los privilegiados que son el personal de Naciones Unidas. Es decir, que está fomentando esos sistemas corruptos, a esos regímenes corruptos. Debe de saber la audiencia. Está la Viviana ahí, debe de saber la audiencia que los que controlan ahora las elecciones en Naciones Unidas son Rusia y China con todos esos sistemas corruptos que mantienen esa explotación. Sí, entonces, eso hay que decirle a Estados Unidos, al mundo occidental, que tiene la obligación, por sus leyes, de defender lo que tú has planteado de derechos humanos, que eso lo aplique claramente. No, por sus leyes y porque damos el dinero a todos los países para eso. Eso por porque supuesto. Tener en Naciones Unidas a esta Viviana Ido 2 años ya después de no gobernar Zapatero, no me fastidies. Viviana Saídos, los del PP, los de todos los de los partidos. Ahí no hay solo los Vivianas Saídos, ahí están absolutamente todos. Hay una oligarquía. Mira, bueno, a usted lo que le interesa defender a Viviana Ido. Se acaba de publicar un libro de una argentina que se hizo abogado de Dominique Strauss-Kahn,
una gran experta, y dijo lo siguiente. Después se lió con él para sacar el libro y dijo: yo lo que me quedé asustado es de cómo la señora de Dominique Strauss-Kahn, y Dominique Strauss-Kahn, la señora de Dominique Strauss-Kahn es una de las próceres más importantes del mundo, una judía inmensamente rica que dirige ahora la revista a la que se ha suscrito El País, donde ahí se difunde lo que se llama lo cool de la progresía. Bueno, y decía esta argentina: yo me quedé asustado de cómo Dominique Strauss-Kahn y su mujer se creían los dueños del mundo y que tenían derecho a hacer lo que les daba la gana. Y junto a ellos toda una serie de gente, progre, cristiana, no cristiana, atea, no atea, que juegan este juego. Esto es fundamental, es decir, si no intervenimos en estos centros de decisión, Naciones Unidas, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Trabajo, con una sociedad civil que claramente les obligue, los controle, ahora que se está hablando de la corrupción, don Miguel Cancio, lo que pasa y no será el problema de Naciones Unidas en sí. Lo que pasa que pero ¿para qué va tan lejos? Sí, lanzas para resolver los problemas. Don Miguel Cancio, lo que pasa que hay que desenmascarar las Naciones Unidas. Vamos a ver, es que hasta ahora nadie se atrevía a decir nada contra la ONU, se creía que era algo usted habla sagrado y hay que con la ideología de género. El problema es Naciones Unidas. Vamos a ver, el mal funcionamiento de Naciones Unidas, no Naciones Unidas, porque soy ese vamos a podemos después intervenir. Otro día hacemos monográfico. Pero ¿por qué no habla de Lanzas, el de los seres de Andalucía, que tenía 16 casas y 300 millones de euros? Dejemos lo de los seres, don Domingo, dejemos los seres, dejemos la ONU. Otro día hacemos, ya le digo, un monográfico, pero vamos a incidir en los derechos humanos del tercer mundo. Aquí hablamos siempre de los órganos de control que no funcionan. Parece ser que efectivamente hay acuerdos internacionales, pero que luego eso no funciona. Tienen sus jornadas de trabajo regladas. El informe del Banco Mundial dice que ha mejorado mucho Bangladesh. Bueno, yo quisiera hacer una referencia, ya que estamos hablando el día 1, día del trabajo, del trabajador, que lo diría del trabajador, porque el trabajo no es nada, no es nada tangible. Yo creo que había que recordar a Stajanovich, porque él fue el que inventó el trabajo a destajo. Y el trabajo a destajo propició que la ley de las 8 horas se fuera al garete, porque solapadamente las empresas contrataban de una manera sui generis a un tiempo determinado o a terminar una obra, por ejemplo. Y eso se llamaba trabajar a destajo. Luego el trabajo a destajo se convirtió en un horario sin límite porque había que cumplir con el periodo marcado para la obra. Todavía actualmente se sigue aplicando. Y también otra referencia muy importante. Aquí se está hablando continuamente del problema de Bangladesh y de no sé qué. El problema es mundial, alguien dijo que aquí también ocurre, efectivamente, aquí en Galicia, pero es que además no se circunscribe a, digamos, a espacios cerrados, ojalá fueran todos cubiertos, aunque corrieran el riesgo, como lamentablemente acabó de ocurrir, ese gravísimo accidente. Pero es que hay que acordarse de la cantidad de niños, que también los mencionó la directora del programa, que están trabajando en unas condiciones horribles, en minas, en canteras, picando piedras, niños pequeñitos que casi no pueden manejar el martillo para romper la piedra en pedazos pequeños. Y eso sí que es muy grave, porque ni tienen horario, ni tienen seguridad social, ni tienen atención médica. Y hablando de atención médica, le corrijo, Miguel, yo he pasado últimamente por varios centros médicos y la atención es fantástica, exquisita y buenísima. Que haya masificación, pues seguro, es probable, y en determinadas horas también. También le voy a decir otra cosa, y conozco el tema un poco desde dentro. Se producía mucho más antes que ahora. Antes, cuando no había estas limitaciones, estos controles, esta especie de ejercicio más serio del trabajo médico, no por parte de los profesionales, no por parte del sistema, pues era muy fácil, cualquier cosa, ir a urgencias. Nosotros mismos abusábamos del sistema, nosotros mismos hemos creado las deficiencias, hemos obligado a una situación que no debía haberse producido en ningún momento. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, cuando efectivamente la crisis aprieta y hay que acortar gastos, es cuando empezamos a darnos cuenta los abusos que nosotros como usuarios del sistema estábamos cometiendo. En el caso concreto de la sanidad.
Repito, pero es que esos, y vuelvo a retomar el tema, esos niños o esos países o esos trabajadores no tienen ni siquiera el sistema sanitario masificado. Es que no tienen nada. Bueno, ni tienen derechos, ni tienen nada que les proteja. Tiene sistema sanitario. Se mezclaron muchos temas, efectivamente. El de la racionalidad, yo creo que forma parte, los ajustes que son necesarios porque no tenemos dinero público para todo, pero tienen que empezar por otros ámbitos que no sea el de la sanidad o el de la educación, teniendo en cuenta que también es cierto que don Miguel tenía razón en que hay que racionalizar el gasto farmacéutico, el gasto hospitalario, los genéricos aparatos, claro, y que después evidentemente que en las obras, que las unidosis, etcétera, y para eso también es importante que muchas veces se criminaliza la gestión privada, que no la privatización. La gestión privada de los servicios públicos, entre ellos los sanitarios. Seguimos en el tercer mundo. Efectivamente. Seguimos en yo iba a decir simplemente sobre la sanidad que yo no comparto. Es que nos podemos ir por cualquiera de los flecos que vamos a quedarnos en el ya lo que me faltaba es que la culpa fuera de los usuarios, porque yo creo que una lista de espera de una operación no tiene que ver con la masificación de urgencias. Eso por un lado. Y otra cosa, y yo quiero que usted estará de acuerdo también, don Miguel, para que no se malinterpreten sus palabras, y aquí sí que don Roberto le puntualizó, con los magníficos profesionales que muy por encima incluso de sus obligaciones cumplen, sobre todo de la sanidad pública, no hay que decirlo. Eso desde luego. Habrá golfos como en todas partes, pero no se generalice, cuidado. Y sobre todo con los profesionales, desde luego, que son profesionales y hacen más de lo que pueden. Eso sí, hay veces que el sistema puede hacer aguas por algún sitio y entonces pagamos las consecuencias no por el profesional, sino por las nuevas normas. Volviendo al tercer mundo, hay una empresa gallega, hace unos días estuvo ahí en la Facultad de Económicas, que es Lío Lío, de moda infantil, hecho por dos jóvenes que con mucho esfuerzo y con mucho trabajo la han sacado adelante, y comentaban allí que ofrecían trabajo y que después les llegaban y querían seguir manteniendo la subvención, y le dijeron que les habían ofrecido irse a Marruecos o irse a China para coser, o irse a Bangladesh, y que habían querido mantenerla aquí para defender la calidad del trabajo gallego. Citemos todo lo que se hace mal y lo que se hace bien. Y ahora también en Galicia y en España, por supuesto, dentro de la sanidad hay cosas que se hacen bien, pero hay que mejorar mucho. Voy a citar otro caso que tiene que ver pero no me meto con la sanidad. Yo quiero de derechos en el tercer mundo, en esta parte. De derechos sobre el tercer mundo. De derechos sobre el tercer mundo, lo que dijo Tarrío, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. En el sentido derechos, seguridad en el trabajo, etcétera. Seguridad en el trabajo. Para hacer que eso avance, hay que crear las condiciones políticas, económicas y culturales que lo hagan posible. Él lo ha dicho y es verdad. Ha habido empresas grandes que, en virtud del trabajo que han puesto allí, han mejorado los derechos. ¿Qué es lo que impide que vayan a más? Pues impide que hay un sistema político apoyado por Naciones Unidas, apoyado por gente de izquierda. Voy a contar el caso del país que más ha avanzado en desarrollo, que es Sudáfrica. A propósito del vídeo, ¿qué pasó en Sudáfrica con los mineros? Que dispararon. ¿Quién disparó? Un gobierno que era comunista, el de Sudáfrica, que ahora es de la Internacional Socialista. Totalmente corrupto, que quiere volver al racismo, como Mugabe. Ese es el problema de estos sistemas. Es decir, se crea una mafia político-sindical, empresarial, que con el apoyo de Occidente, de sectores que se dicen progres o no progres, católicos también metidos en la corrupción, protestantes metidos en la corrupción, y que mantienen esos regímenes, como está pasando ahora en Siria, como pasó con Gaddafi, como está pasando con intereses económicos. Me gustaría que de todo esto quedara un mensaje referente al tercer mundo y a los derechos humanos y a la seguridad en el trabajo del tercer mundo. Y es que tomáramos todos conciencia y que viéramos dónde están fabricadas las cosas y también nos informáramos más, ¿no? Y tuviéramos en esto, fuéramos más despiertos a la hora de adquirir un producto, ver cómo está fabricado, enterarnos, a ver si esa persona pues ha recibido un salario justo, un salario digno, si se cumplen con todas las medidas para controlar riesgos laborales en el trabajo, etcétera, etcétera, y que no comprar más a la ligera, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo una cosa que denuncio últimamente, y escribí algo sobre ello, es el famoso sandblasting.
todos estos pantalones vaqueros que llevamos hombres y mujeres, que no solamente son las que no solamente son las mujeres, ¿no? Nos gustan llevar estos pantalones, estos pantalones gastados, estos pantalones rotos. Por la buena acción sindical se cambió eso que dices tú, que era en Turquía cómo mataban a la gente con silicosis. Entonces se sigue utilizando el sandblasting. Y lo malo de todo esto es que los médicos, el gobierno no quería reconocer una relación causa-efecto entre la utilización de esta técnica y la silicosis. Pero ahí hubo buena gente y los enfermos no eran tratados. Sí, efectivamente. Pero aquí de nuevo, Domingo, solo una cosita, atando lo del tercer mundo con lo de ahora. Usted ponía el ejemplo de China y demás. Quiero recordar que esta misma semana el Partido Popular, la persona del secretario general, ha firmado un protocolo de colaboración con el Partido Comunista Chino. Pues eso es la doble moral. La doble moral es la defensa del neoesclavismo. Por eso, todos los millonarios son del Partido Comunista Chino. El millón de millonarios chinos son del Partido Comunista, que están imponiendo el neoesclavismo, matando a la gente, contaminándola. Esto pilla un poco así como de lado, ¿no? Como muy tangencial, pero cuando a mí me llamó, y lo denuncié en su día, cuando se celebró la Feria esta internacional en China, que bueno, que iban aquí a España, estuvo también representada, tenían ese Miguelito, ese niño, ese bebé colgado, y entonces era, al parecer, la atracción, y entonces hubo una política gallega además que dijo, no, es que los chinos aman mucho a los niños, y óigame, precisamente el gobierno chino... Que por cierto costó un dineral. Precisamente yo en 1996, que estaba todavía peor que lo que está ahora, estuve en Pekín, y efectivamente lo que sucede es que como son 1.000 millones, el interés económico, más de 1.000 millones, ni se contabiliza. 1.300 interesa económicamente. Bueno, poco antes había estado, que yo creo que lo conté, Pujol, intentando establecer también relaciones, y le decía el chino, mire, esa nación catalana, 6, 7 millones, ¿en qué hotel se alojan todos ellos? Pero corrupto de Pujol en el Palau. Pero lo que quiero decir, que, y un poco volviendo a lo que interesaba antes, lo peor de todo esto es que, por ejemplo, en materia de derechos humanos, Bangladesh forma parte de todos los diversos 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, y aquí, como ha pasado en España y pasa a nivel internacional, lo que hay que exigir es controles. Es decir, porque desde luego no se puede hacer solo desde nuestra modesta plataforma una denuncia si después encima te viene y te dice, pero fíjese, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratifica que Bangladesh es una democracia parlamentaria y que se cumplen todos, cuando parece ser que Don Roberto, los datos que dice no es cierto. Como estamos en el día 1 de mayo, antes de que acabe, voy a hacer un apunte retro. He hecho muy en falta aquellas demostraciones sindicales que organizaba Educación y Descanso en el Santiago Bernabéu tal día como hoy, que además, hay que decirlo, se hacían no a base de trabajadores. Yo, que presidí varias federaciones, a base de la mayoría de deportistas que eran pedidos a las distintas federaciones para que participaran en aquellos magnos acontecimientos. Vamos a dar un apunte provocador. Pero ya nos vamos. Sí, nada más pero provocador. Hay imágenes un apunte provocador. Con Franco, con la dictadura, hubo el menor gasto público y se generó el mayor crecimiento del mundo después de Japón. Del año 66 al 75, que dio lugar a que se redujera más la pobreza y a la mayor clase media, junto con Chile. Por no hablar de la fecha del Estatuto de los Trabajadores. Bien, una última... Hablando de los trabajadores, yo, por ejemplo, ya para terminar, redondeando, los falsos autónomos, es decir, que estamos aquí, que muchas veces, es decir, por ejemplo, yo estudio arquitectura, que deben estar arquitectos trabajando y resulta que no son asalariados, sino que son autónomos, con lo cual no tienen vacaciones, al día siguiente lo pueden despedir porque presentan una factura mensual y ya está. Es decir, eso ha quitado derechos, ¿no? Es decir, hoy vemos unas empresas grandes, salimos a la carretera, vemos unos letreros de la empresa y normalmente los camiones no son de la empresa, son de los trabajadores que lo llevan, con lo cual vuelve a lo mismo, no tiene vacaciones, no tienen derechos, se los pueden echar. Entonces, es decir, hay grandes empresas que tienen 5 trabajadores. Don Miguel, déjeme que termine. Hay grandes empresas, aparentemente, y tienen 5 trabajadores, el resto son, digamos, falsos autónomos que están trabajando para la empresa. Y ahí se han, digamos, vulnerado muchas condiciones de trabajo. El licenciado también parece que dice que no, pero bueno, me gustaría saberlo. Don Joaquín, pero con la particularidad de que están obligados a rotular
el nombre de la empresa sin cobrar pero publicidad. La pregunta es si la legislación laboral le permitiría a esa empresa contratarlos como trabajadores por cuenta ajena y no como autónomos. Porque también hay muchas empresas obligadas a hacer eso. Si quiere, una frase nada más de 30 segundos, don Roberto. Que celebremos durante muchos años el primero de mayo. Don Domingo. Efectivamente, claro, que cada vez haya más gente que lo pueda celebrar, y un recuerdo muy especial a todos los que desgraciadamente, queriendo trabajar, no tienen condiciones. Y San José Obrero. Don Francisco. Me lo ha quitado don Miguel. Celebremos San José Obrero y que los sindicatos sean más de trabajadores y menos de castas. Don Miguel, y el Día de la Madre. Y que en Vegadeo haya solidaridad como en el resto de España, porque Vegadeo es mi pueblo y está viviendo una enorme depresión, que me lo ha dicho mi hermana. Pues terrible, aquella zona. Pues muy bien. Saludos a Vegadeo. Bueno, gracias. Yo creo que la mina de oro por allí puede levantar el tema. La de Salave, puede es como levantar la el de tema. Progesto, Puede como la de levantar aquí. el tema. Estoy de acuerdo contigo, que escribí a favor de eso. Pero no a la mina, yo digo no a la mina. ¡Ah, sí, pero el trabajo... No a la mina. Que es una mina con todos los de la ley. No, que se abren las montañas y hay Pero arsénico y hay cianuro. Bueno, pues entonces hasta aquí la bitácora de hoy, este especial sobre el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo de los Trabajadores, día también de San José Obrero. Nos despedimos y volvemos pues el lunes a eso de las 10:30. Que sean felices.